Bienvenidos amigos televidentes una vez más a su espacio El Mundo del Seguro, como de costumbre llevando noticias y temas de interés nacionales e internacionales en la industria aseguradora, seguridad social. Y hoy con un tema súper interesantísimo, quizás saliéndonos de la parte técnica de seguros, pero sí, no menos importante. Franklin Glass, un servidor, Eric Lemke, co-conductor de este espacio. Hoy tenemos de invitado al amigo Francisco González, socio de consultoría de KPMG, con un tema interesantísimo y es el CEO Global Outlook de KPMG, edición COVID-19 2020. Y es hablar un poquito, Francisco que me corrija, de cómo están viendo los negocios, cómo están viendo hacia dónde los decision makers, los propietarios de empresas, las industrias están viendo cuáles son las cosas que están tomando importancia en las empresas, en las industrias. Y el propósito, aquí, sino en la región, exactamente. Entonces, el propósito, la metodología, cómo se ve a largo plazo, Claro, entonces... las nuevas prioridades ahora de un CEO, que tenemos bueno, bienvenido a todos los amigos también, Franklin. Gracias, Francisco, por la invitación. Que tenemos de verdad como invitado que nos va a desmenuzar bien todas estas informaciones importantes y que más que un aliado al programa y una firma como KPMG, global, que puede traer todos esos conocimientos que ven en otros mercados aquí en República Dominicana. Francisco, bienvenido a tu espacio, el Mundo del Seguro. Muchas gracias. Anteriores, ahora vía Zoom por pandemia, pero pronto quizás juntarnos en el estudio. Y qué bueno que estás por aquí acompañándonos y explicarnos qué ha sido este Global CEO Outlook. O sea, háblame de la metodología, cómo se hizo, cómo se preparó para entonces llegar a las informaciones que recopilaron. Claro, antes que nada, Franklin, Eric, muchísimas gracias. Buen día a todos los amigos televidentes también. Un gran placer aceptar esta invitación de ustedes y volviendo a la casa. Hace tiempo ya no venía por el programa, sí. Pero siempre es de gran placer estar en este programa, siempre. Y sí, entrando en materia, tú lo decías, es un tema sumamente interesante. Esto es el Global CEO Outlook. Es un estudio que viene KPMG haciendo hace varios años atrás. Ahora este año tiene un ingrediente particular que es el que todos conocemos, que es COVID, lo cual lo pone mucho más interesante y de hecho hizo el estudio también mucho más retador al mismo tiempo. ¿En qué consiste ese estudio? Ese estudio normalmente consiste en encuestar a los CEO o el nombre que se le quiera poner si se quiere tropicalizar en el país, vicepresidente ejecutivo, gerente general, director general, etcétera, de alrededor del mundo, de empresas grandes, medianas, ventas de muchísimos dólares, obviamente, para entender cuál es su perspectiva sobre el rumbo de la economía mundial. Y es muy buena oportunidad conocer de primera mano de esas personas que dirigen empresas importantes para darnos una idea de por dónde van las cosas, cómo están viendo el futuro y ayuda muy bien a planificar los demás CEO, tal vez de empresas más pequeñas o medianas, prestarle atención. Sabemos que eso no es una regla de oro, pero definitivamente es un buen termómetro. Claro. Este año, 2020, fue atípico. El estudio comenzó como siempre en febrero y marzo con una muestra de 1.300 CEOs a través del mundo, ¿okay? De 11 sectores económicos. O sea que no solamente es banco, no solamente es seguro, sino que, bueno, abarca todos los sectores, 11 sectores importantes. Pero, y en esos 1.300 CEOs, ¿cuántos también se tomó en cuenta en la metodología de Latinoamérica, cierto? Exactamente, es global, México, porque es la región a la que pertenecemos en KPMG, pero también Centroamérica, donde queda incluido República Dominicana. Excelente. Y esa pregunta es muy interesante, Franklin, porque tal vez una debilidad que antes tenía el estudio es que era enfocado en resultados globales y alguien pudiera decir, bueno, pero lo que vio un CEO en el mundo no necesariamente me aplica en República Dominicana. Pues ahora es lo contrario, ahora se está incluyendo a la región. No puedo decir que República Dominicana de manera exclusiva, pero bueno, países mucho más afines como son Panamá, Costa Rica, etcétera.
y eso le da un gran valor para un público aquí en República Dominicana. Algo particular de este año de la metodología es que se dijo, óyeme, esto está cambiando muchísimo. Yo hice la entrevista en el estudio de 1.300 CEO enero, febrero, marzo, pero óyeme, esto cambió mucho. ¿Qué iba a pasar? Había mucha incertidumbre. E hizo que antes de que se lanzara el estudio ya oficial, hubo una segunda encuesta que fue en julio, agosto. Y ahí se incluyeron 14 CEO adicionales. Era un poco como para medir qué pensaban esos CEO antes de la pandemia y qué pensaban ya en el lío de la pandemia. Entonces eso hizo el estudio un poco mucho más interesante porque da las dos visiones. De nuevo, por lo mismo, alguien pudiera decir, bueno, eso pensaba el CEO antes de todo este problema de la pandemia. Pero para cuidarnos de eso, entonces se hicieron dos muestras. Así pensaba yo, así pienso ahora que tengo la pandemia arriba de mí. Esa es un poco la metodología que se siguió. Mira, Francisco, ¿y cuáles son los ingresos promedio anuales de esas empresas, donde están esos CEO? Mira, hay de todo. Hay desde 500 millones de dólares anual, lo cual sí es un número importante para República Dominicana, pero hay otro grupo que pasaba de los 10.000 millones de dólares anuales. Pero buena pregunta también, Eric, porque alguien pudiera decir, bueno, de nuevo, es empresas grandes. Lo que hemos visto en la firma es que muchas de las problemáticas de empresas grandes, si no puede ser extrapolable perfectamente a empresa mediana, pero sí hay muchas cosas que le aplican, por supuesto, a una escala distinta. Pero son problemas muy comunes a las empresas. No se puede decir que eso es exclusivo de aquella y esto es exclusivo mío. Aplica como sea. En el caso de lo que ustedes hicieron, de este estudio, ¿verdad? Que se hace anualmente, ¿cuáles son esas industrias que están, digamos que incluidas en este estudio? O sea, ¿cuáles sectores ustedes están tocando? Mira, son 11 sectores. No lo voy a mencionar todos, ¿no? Pero en esos sectores, bueno, pues está el sector financiero en sus diferentes vertientes, bancos, seguros, bancos de inversión, puestos de bolsa. Después, si vamos más al sector real, bueno, pues tenemos representación también manufactureros, el sector hotelero. O sea, la gama de sectores totalmente amplia. O sea, que está el sentir de aseguradoras. Entonces, cuando ustedes hablan del propósito, un renovado propósito, ¿nos explicas ahí qué fue lo que sucedió, qué cambios hubo luego de la disrupción que generó el COVID-19, verdad? Claro. Interesante el tema del propósito y tuvo tres vertientes. Esa es una de ellas, la encuesta. Algo que salió aquí con los CEO es que, y no sé si ustedes se acuerdan, pero tal vez yo le llevo un par de años a ustedes, ¿no? de edad. Pero en mi época, hace unos años ya, siempre se definía que el rol de una buena gerencia era maximizar la riqueza de los accionistas, porque a la larga esas son la gente que están poniendo el dinero. Después de eso fue cambiando, ¿no? Mira, no puede ser nada más el propósito del accionista el que valga. Tiene que ser el del empleado, tiene que ser de otros grupos interesados. Pero la verdad es que del dicho al hecho siempre había ese buen derecho. Pero con esto de la pandemia, hubo un resurgir de buscar lo que es el propósito de una organización. Mi opinión es que hay mucho de humano detrás por el dolor vivido durante la pandemia, pero definitivamente estos CEO dicen, mira, no podemos seguir solamente pensando en hacer enriquecer la empresa y al accionista. Tenemos que buscar el bienestar de los empleados, de la sociedad en sentido general. De la sociedad, sí. En sentido general. Sus problemas son mis problemas. Yo no puedo estar ajeno a eso. Mi misión no puede ser sencillamente hacer dinero a costa de lo que sea, independientemente de los problemas de la sociedad. No les puedo dar la espalda a eso. Y entonces ese resurgir del propósito, todos coinciden, dicen, mira, para mí lo más importante aquí ha sido volver a reencontrarnos en el propósito y en buscar el bienestar común, no solamente de un grupo de personas que son los que están aportando capital. Esa fue la gran lección. Y obviamente eso se ve muy sencillo lo que estoy diciendo, pero eso implica que una empresa a partir de ahí tenga que redefinir su misión, visión, establecer el programa de sostenibilidad. O sea, conlleva una serie de cosas para poder lograr eso. Oye, Francisco, eso que tú acabas de mencionar es tan cierto, Francisco. Mira,
fíjate cómo se ha redefinido el turismo en República Dominicana, donde estamos viendo que el 95-98% de la ocupación de hoteles, obviamente tal vez algunos tal vez tienen de su 100%, tal vez ahora mismo solamente están funcionando un 50%, pero acabamos de ver como ahora mismo Zona Áurea acaba de decir que para las festividades de Año Nuevo, básicamente están ya ocupadas el 50-60% de las habitaciones y el 90% es el turismo local. Sí. Fíjate cómo ha cambiado eso y cómo tal vez el mismo hotel, hasta el mismo, no vamos a negar, recuérdense que hace unos años, como siempre los turistas eran extranjeros, la mayoría de veces, cuando venían esos fines de semana que iban muchos dominicanos, a veces siempre se decía que hasta los mismos que te daban el servicio y cosas, decían, bueno, ahí vienen los dominicanos, porque tú sabes que si te iba a servir 3 veces un plato, un plato, tal vez pide 4 o 5. Ahora las cosas han cambiado. El consumidor, incluso el mismo dominicano, ya tiene hasta una forma diferente de ver a ese proveedor de servicio de hotelería. Y fíjate cómo ha cambiado que el turismo local, el consumidor dominicano, ha sido la persona que le ha dado el espaldarazo ahora mismo al turismo. ¿Qué te opinas de eso? Y yo creo que el ejemplo es muy bueno. Imaginémonos ahora lo contrario sobre lo que tú estás diciendo. Que sea una sociedad la dominicana llena de muchísimo más problemas que lo que tiene ahora, porque tiene. ¿Con qué hubiesen contado esos hoteles? Con esas personas no tendrían otros problemas. Entonces, de nuevo, se ha entendido que el bienestar de la comunidad a la larga me favorece como empresa. Y ni hablar de las personas que trabajan ahí, los que ahora se le dicen los colaboradores. Igual, ¿qué riqueza puedo yo producir si las personas que tengo ahí ni gozan de salud, si tienen otros problemas mucho más importantes? ¿Cuál va a ser su productividad? Entonces, finalmente parece que hay un despertar y hay una intención, y muchos de ellos están diciendo, mira, y en nuestros planes están invertir seriamente con un propósito a largo plazo en este sentido. O sea, no es una retórica nada más de decir que el bienestar del resto de gente. Es que hemos entendido que esto es necesario para la sostenibilidad de nuestro negocio. Y a eso le están llamando la parte del propósito. Ese reencuentro. Que no solamente es incrementar tu presupuesto de responsabilidad social corporativa. No, es el propósito de la empresa per se. Así es. No solamente es eso, Eric. Muy buena acotación. No solamente la responsabilidad corporativa, no. Es el propósito de la empresa como un todo. Claro. Así mismo. Tú sabes, Francisco, que yo veo, y Eric, dentro del slide que estamos viendo ahora, habla de reducción parcial de los bonos a futuro del CEO y donación de una parte del salario. Veo que una gran parte, incluso a nivel global, un 46%, dice que reduciría sus bonos a futuro y un 67% Centroamérica. O sea que estamos viendo que realmente en Centroamérica hay mucha sensibilidad con el tema. Y eso va dentro de lo latino, ¿no? El latino es muy sensible, pero también creo que hay un tema de que ahí arriba ustedes le ponen un título muy bueno, compartiendo el dolor. O sea, es tener en cuenta que esto nos toca a todos, incluso al que más cómodo está, al que más preparado está, al que dirige los destinos de una organización que factura más de $500 millones. O sea, todo el mundo de una forma u otra ha tenido que ceder de su espacio, de su haber, ¿verdad? Para compartir, porque esto nos tocó a todos. El COVID, digamos que no categoriza, diga a quién yo me la voy a pegar, al que tiene menos, al que tiene más. Esto es a todo el mundo. Y realmente ha tocado las fibras de toda la planificación estratégica de todas las empresas, de todas, no importando su tamaño, pequeñita, desde el que vende quizá comida, chiquitico en una esquina, hasta el banco más grande del mundo. Entonces, qué bien que ustedes hayan podido destacar este tema, algo que quizás no comúnmente se está conversando, digamos. Se habla de qué está pasando en las empresas, pero no se habla de quienes dirigen la empresa, qué está pasando con ellos. Entonces, la verdad es desprenderse de lo que tú estás acostumbrado a ver en tus ingresos, quizás. También es un acto de sensibilidad y de sincerizar la actividad de la empresa, porque al final del día, yo le diría a ustedes, yo CEO de una empresa, digamos, valoraría eso, no solamente por el dinero que a mí me ingresa, sino que yo tengo un personal con el que he trabajado muchos años, al que he empoderado, al que he entrenado,
y yo no quiero que se me vaya. Entonces vamos a sacrificarnos todos para que la cosa funcione. O sea, lo veo de ese punto de vista. Y también hay que ver que ya la nueva generación, lo que dicen ahora los centennials, o sea, ya tienen una forma totalmente diferente de ver las cosas. Tal vez el mismo, ya esa persona que tiene ahora 12 años, 15 años, ya tal vez no va a tener ese vínculo emocional empresarial. Tal vez la rotación, hay países, por ejemplo, que yo sé que están dentro de ese mercado, que la rotación es altísima. Entonces, ¿cómo tú volver a esos inicios en tú crear ese vínculo con los colaboradores y adicionar a eso las nuevas tendencias digitales? Redefinir todo eso, que es todo lo que ha hecho que lo ha acelerado este proceso de Coco. Sí, y añado algo sobre lo que mencionaba Franklin, y es para ponerlo en perspectiva y darle más fuerza al comentario. Mira, una de las informaciones que saca el estudio es si alguno de esos CEO, cuánta gente perdió, cuánta gente se vio afectada por COVID. Y realmente de manera impresionante, y qué bueno por ellos, no fue tan fuerte las pérdidas que tuvieron. Fue un porcentaje relativamente bajo, un 20% creo que se vio afectado. O sea que lo que quiero decir es que esa forma esa empatía con la gente, que muchas veces viene natural cuando tú lo vives en carne propia con un familiar, no es el caso, que pocos respondieron que un familiar se vio afectado. Lo que parece que es bastante genuino ese sentimiento positivo hacia el otro, de empatía hacia el otro, no por la pérdida de un familiar, sino de verdad por una sensibilización humana. En el lado de, como decía Eric, esto sí ha desarrollado un mundo digital que aunque lo conocíamos, quizás no le habíamos dado tanto impulso, porque la verdad, y más quienes estamos aquí que trabajamos en empresas de servicios donde hay que hacer muchos apretones de mano, hay que verse de frente, hay que convencer, hay que llevar una propuesta de valor, donde la conversación física tiene mucho valor. Y ahora muchos hemos descubierto el potencial realmente, utilizando un gran potencial de esa digitalización, de esa manera de llevar muchos comportamientos de negocios, muchas transacciones, mucho trabajo real que antes se veía, bueno, una gente que no venga a la oficina, trabajando remoto, a veces no se veía como algo serio, digamos, en pocas palabras. Pero eso ha tomado un rumbo importantísimo. De hecho, la industria aseguradora ha sido un acelerón para muchas cosas que estaban en proyecto, ponerlas realmente en práctica, desde documentos digitales, gestiones remotas, y no hay que tener una oficina con 1000 personas realmente repletas ahí adentro para entregar el servicio. El servicio se ha entregado y un 70-80% de capacidad se ha ido remoto a trabajar. Eso, ustedes también hablan de que esto ha sido una transformación, ha habido, mucha disrupción en este uso de tecnologías. Se ha desarrollado también un talento del uso de estas herramientas. Eso viene acompañado, claro, de todo el tema de ciberseguridad, de la seguridad de esas conexiones remotas, etcétera. ¿Qué está pasando ahí, Francisco? ¿Cuáles son esas principales cosas que ustedes también, esos hallazgos que han visto en este tema? Mira, hay una combinación de cosas. Una, tú la acabas de mencionar, la obvia. El instinto natural ante este enclaustramiento era defenderse. ¿Y cómo se defendían? Bueno, aceleremos la transformación digital. Esa es la más obvia. Y eso yo creo que nadie se mantuvo ajeno a esa iniciativa. En la encuesta todo el mundo lo aceptó, no solamente global, sino también a nivel centroamericano. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo el mundo se inclinó más en usar esa tecnología disruptiva, tratando de seguir ofreciendo sus servicios, pero de una manera mucho más digital. No quiere decir eso que no haya un montón de retos todavía, porque digital no es solamente tener algo en un portal, en la página web. Es algo mucho más grande, la verdad.
es mejorar la experiencia del cliente en base a tecnología disruptiva. Pero la verdad es que todo coincide. Mira, esto me aceleró. Los que venían ya, bueno, pues terminaron de acelerarse. Y los que no, se vieron en esa necesidad de irse al mundo digital, transformarse digitalmente o por lo menos comenzar a hacerlo. Por supuesto, esto trajo unos retos. Y los retos van desde el punto de vista de manejar talento, manejar el aspecto de ciberseguridad principalmente. Globalmente, el manejo del talento fue uno de los retos más grandes, el talento humano. En Centroamérica, el reto principal que dicen los CEOs es, mira, es la ciberseguridad. Y es muy obvio, mucho más temas digitalizados, más dependiendo de las máquinas, de las comunicaciones, de la información digital, bueno, pues una mayor probabilidad de que esa información o las operaciones se afecten por temas de ataque hay mucha más vulnerabilidad. Mucha más vulnerabilidad. Tú tienes a alguien que en la misma casa, tú no sabes si la señora del servicio está viendo algo de una información, o tú estás sentado en un café y tú tienes a alguien que está viendo hasta la misma cámara, o estás mucho más expuesto a través de esa red Wi-Fi que puedan acceder al computador o a la información. Claro, y lo dijiste, Eric, no tiene que ser, no pensemos en un ataque sofisticado de ciberseguridad, que sí se puede dar. Es lo trivial, señores, que es que gran parte de la fuerza laboral se fue a su casa a trabajar, o no trabajaba en la oficina, y ahí hay mucho descuido en lo que me llevo la computadora, en lo que tú decías que está abierta la computadora, la información como la estoy manejando en mi casa. O sea, los incidentes de ciberseguridad aumentaron definitivamente y esa fue una gran preocupación en nuestra región centroamericana, incluyendo República Dominicana. Ahí el tema es que los CEOs dicen, mira, yo entiendo los riesgos de ciberseguridad, creo entenderlo, pero aún así todavía se notó que le falta conocimiento de la profundidad de los mismos. Sí demuestran una gran preocupación sobre ellos, pero todavía es un tema para abordarlo más, para profundizar más, para que se termine de entender el verdadero impacto de esto. Pero una gran noticia es que sí lo entienden y están dispuestos a invertir en eso. De la misma manera, esa transformación digital lo que ha conllevado es que ellos dicen, miren, mis planes, la inversión en tecnología no va a parar. Por lo menos este año que viene y los siguientes 2 años, la inversión en tecnología va a seguir y va a seguir de manera intensiva. En nuestra región anda creo que en un 60-40, 60 en inversión en tecnología y un 40 en la parte de talento. Ese es otro tema sumamente importante y es un riesgo. Siempre acuérdense que estaba el dilema de que qué va a pasar con estas predicciones que hay, que en el 2025, en el 2028, que gran parte de la empleomanía va a desaparecer. ¿Qué va a pasar? Por robótica, por tecnología. Eso ha sido bueno, esto que hemos pasado, para empezar a dar respuesta a eso. La verdad es que se vio que no es que va a pasar gran cosa, lo que sí es que va a haber una reorientación del enfoque del talento. De esas actividades que son más manuales, bueno, pues van a ser robotizadas, pero sí el talento va a tener entonces que dedicar su tiempo a verdaderamente sacar provecho a la información que está ahí de una manera mucho más inteligente. Entonces, eso va a conllevar que sí hay que invertir en ese talento, hay que educarlo, ese es el 40% que dicen que ellos van a invertir para equilibrar lo que es la inversión en tecnología con la que es las capacidades en recursos humanos, que es un tema importantísimo porque eso implica ahora que tú puedes tener talento donde sea. Esto demostró que yo no necesito tener el empleado en República Dominicana. Claro. Si el empleado está fuera de aquí y es simplemente una conexión, pues perfectamente yo puedo hacer un outsourcing. Aquí, déjame decirte que aquí nosotros tenemos mucho, incluso de compañías de seguro, tenemos aquí los call centers que dan servicio a toda parte del mundo, no solamente en Latinoamérica en el idioma español, también en inglés. Tenemos telemedicina también que se gestiona por aquí. Tenemos, bueno, recientemente acabamos de ver como un banco en la autopista Las Américas acaba de aperturar también un centro para un banco que tiene de capital canadiense, acaba de abrir un centro de call center que es para dar servicio a todas partes del mundo. Es uno de los grandes retos, o sea, ya no hay fronteras.
pero eso pone de nuevo, y valga la redundancia, un reto en la empresa. Tiene que fortalecer esos procesos de cómo recluto gente, cómo lo desarrollo y sobre todo también cómo los motivo. Ustedes lo han escuchado. ¿Y cómo lo retengo? ¿Y cómo lo retengo? Porque la línea de aprendizaje es una inversión fuerte para la empresa. O sea, ya después que tú llegas al punto de equilibrio donde ya tú tienes capacitado, donde tú tienes donde ya tú llevaste a la persona a un 100% de sus competencias, donde ya tú creaste el vínculo, donde conoces la política, el procedimiento, por un porcentaje tal vez adicional en su salario, en sus ingresos, se te puede ir a otra empresa. Sencillamente. Entonces, es un gran reto también. Ese es un gran reto, cómo tú mantienes esa motivación en ese tipo de personas. Yo creo que me expresé mal, no es ese tipo de persona, porque pareciera que es un grupo muy especial. No, cada vez es un grupo mucho más grande por esta nueva forma de trabajar. Entonces, ahí es que están de los dos principales retos. Eso es, ellos dicen, ¿cómo manejo ese talento? Pero tengo que seguir invirtiendo en tecnología disruptiva. Eso no lo para nadie. Y eso hago esa acotación, porque a pesar de esto, todavía escucho empresarios aquí, lo siento con timidez a la hora de dar ese paso de una manera seria. Tecnología disruptiva me refiero a un espectro amplio. Es lo que tú decías, Eric, procesos robotizados, pero un poquito también de tecnología más sofisticada hasta llegar a la inteligencia artificial. Antes parecía de ficción, eso no es de ficción. Eso es una necesidad de las empresas. Y uno lo ve mucho más frecuente de lo que uno se puede imaginar, con la ventaja de que eso inclusive ha bajado de precio. Antes era hablar de algo costoso, eso ha ido cada vez bajando más. Entonces, hay que dar el paso y todo eso de nuevo es buscando esa experiencia del cliente de manera digital. A la larga lo que se está buscando es eso. Entonces, nadie está exento de eso, que sea pequeña la empresa. Y cada día más el consumidor no va a querer ser dueño de cosas, va a querer tener acceso a las cosas. Acceso a las cosas. Mira, sí, mucho modelo. Por otro lado, Franklin, en un segundito para seguir en esa sintonía, y discúlpame. Y tú sabes que vi algo también en el estudio de redefinir el propósito a favor de la diversidad, que van en sintonía con lo que estábamos hablando. Y de verdad que me sorprendió, no me sorprendió, sino que, bueno, me sorprendió porque vi que a inicios del 2020 el 66% de las empresas afirmaban que la opinión pública mirase a los negocios para llenar vacíos en los desafíos sociales, a medida que declinan la confianza en los gobiernos. Sin embargo, tras la pandemia hemos visto que ha dado a conocer nuevas medidas contra el racismo o planean hacerlo. Eso habla mucho sobre la tolerancia, sobre cómo ha cambiado mucho la forma de pensar. Habla un poco de esto, Francisco. Eso ha sido un tema que venía y de nuevo por este sentir más humanizado que trajo la pandemia, bueno, pues se le está dando, hay un discurso más fuerte en contra de eso. Y no solamente es el tema racial, yo diría que es el tema inclusión en sentido general. Inclusión. Podemos tener, habrá opiniones de todos los tipos, de qué está bien, de qué está mal, de qué se acepta, qué no se acepta. Pero lo que sí parece, donde sí parece haber un consenso es que detrás de eso hay un ser humano, independientemente de sus creencias, del color de su piel, de sus preferencias sexuales, de sus preferencias sexuales, política, color de piel, color de ojo. Y eso es parte, de nuevo, del reencuentro. Los rizos, no lo tiene lacio. Irrelevante, o sea, irrelevante. Lo que está inclusión, lo que está es el talento que detrás. Las competencias. Exactamente. Y lo que está de nuevo ahí vuelve el problema social. Cómo yo como empresa me comprometo con eso, hago empatía con eso. Que era como comenzamos la conversación con el propósito. ¿Tú sabes, Francisco, que me sorprende gratamente, muy gratamente? Porque este tiempo ha sido un tiempo de adaptación, a veces un poco difícil, y no queriendo bajar la nota, pero difícil de que uno dice, bueno, al principio se hablaba de que, decía incluso Estados Unidos que en 2 meses esto iba a ser trancano y en 2 meses ya estábamos controlando el tema. Luego se hablaba de verano. Estamos en diciembre y ya la vacuna está a la vista, están empezando las pruebas ya poniéndoselas a muchas personas y hay países que están autorizando a iniciar el proceso de vacunación ahora en enero y febrero.
Se dice que aquí en el primer trimestre podrían llegar vacunas y ya están, pero hay que ver quién se la va a poner, hay que ver la reacción de eso, hay que ver realmente luego que el mundo se vacune, cuándo volveremos a dejar de utilizar los tapabocas, ¿verdad? Entonces, a La pesar de esto, mascarilla, la las mascarilla. mascarillas, a pesar O de el esto, mozar, como le dicen los animales. a pesar de esto, hay una tendencia, digamos que marcada en los CEOs, donde dicen que sí, que va a haber crecimiento en la adversidad, o sea, que hay una prosperidad a largo plazo. Y hay unos porcentajes importantísimos, como vemos en este slide, de que dicen que, mira, sí, en los próximos años va a haber crecimiento, el crecimiento va a volver. Entonces, qué bueno ver eso. ¿Cómo ustedes valoran este resultado? O sea, ¿cuál ha sido la impresión de ustedes en KPMG, verdad? Con este estudio y este forecast que se está presentando. Esa es una información, Franklin, muy interesante que hay que tomarla, como digo, con lupa y con pinzas, porque, y la encuesta lo destaca en 3 renglones distintos. Uno es el crecimiento de la economía global, el otro el crecimiento como país y el otro como empresa. Sí, se entiende que va a haber economía global, no se va a estancar, pero el optimismo mayor no está en el crecimiento global de la economía, está en el crecimiento que los CEO lo quieren lograr a través de sus empresas. ¿Qué es lo que están diciendo con esto? Independientemente de que la economía no crezca como nos tenía acostumbrados, definitivamente hay algo que sí controlamos nosotros, que es nuestra empresa. Y nosotros somos capaces de definir nuevas estrategias para poder crecer mejor. Por eso la encuesta destaca un mayor optimismo desde el punto de vista del crecimiento a nivel empresarial que a nivel país y a nivel mucho más grande, que es global. Eso no es tan difícil de entender, porque, óyeme, puede venir vacuna, pero recuperar donde estábamos hace un tiempo atrás tampoco es tan fácil. Sin embargo, sí, definitivamente la empresa tiene unas oportunidades de crecimiento simplemente por utilizar las herramientas que estábamos hablando hace un rato, tecnología disruptiva. Tiene una oportunidad de ser mucho más productiva y de lograr muchísimos ahorros que antes no lograba, nada más por hacer esos cambios que están ahí. En lo que llegue el momento que la economía vuelva a tener ese ritmo que nos tenía acostumbrado. Pero sí, lo que ellos dicen es, mi mayor apuesta está a lo que yo puedo controlar, que es la empresa que yo dirijo. Yo veo oportunidad de crecimiento. La gran mayoría dice, ahí está el crecimiento en la empresa a nivel individual. Bueno, de verdad, Franklin, no sé si tú tienes alguna otra pregunta, pero No, de verdad que... realmente, tú sabes que tener a Francisco también es una oportunidad de hablar de muchos temas de consultoría que realmente inciden en nuestro negocio, en nuestra industria de seguros. La experiencia acumulada, tanto de él como profesional y la vida que lleva en KPMG, su récord, su currículum profesional y KPMG por sí misma. Lo que sí te pedimos, Francisco, que pronto regresemos por acá. Para hablar un poquito de lavado de activos, ¿verdad, Franklin? Para hablar sobre el tema de cómo fue 2020 en materia de lavado, de cumplimiento de la ley, ¿verdad? Contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, porque creo que fue un año importante, dentro del cual, bueno, tuvimos un cambio de administración pública y en el sector nuestro, pues se han seguido endureciendo las normas para este tema. Y creo que es muy, muy bueno que luego que culminemos 2020, pues esas experiencias, esas auditorías que ustedes también están realizando en el sector con diferentes empresas, diferentes jugadores, pues se pueda quizás comentar un poco qué fue el año, qué cosas se vieron, porque la realidad es que es un plato nuevo para todo el sector, el cumplimiento de esta ley en los últimos años. O sea, no es nuevo de este año, pero sí, este año creo que se siguió impulsando el cumplimiento. Francisco, también valorar en su justa dimensión el que ustedes compartan en este espacio estos hallazgos, esta información de muchísimo valor, porque dentro de todo también nos trae un aliento de que las empresas, los CEO,
ha habido un norte común y es, bueno, vamos a sacrificarnos, vamos a llevar bienestar a nuestros colaboradores, vamos a seguir creciendo, no hay por qué detenerse, el mundo va a seguir y vamos a seguir creciendo, vamos a seguir luchando por el bien común y que realmente el mundo es mundo y hay diversidad y hay que respetar los roles de cada quien y la forma de cada quien. O sea que muchísimas gracias de verdad por haber compartido con nosotros esta valiosísima información que sé que los amigos televidentes la valoran también en su justa dimensión. Eric. Francisco, muchas gracias. Una última palabra de despedida. Sí, a ustedes las gracias de nuevo. Realmente, de nuevo, apreciamos este espacio, compartir con ustedes, conversar con esto, traer algo de optimismo de que esto no está perdido. Al contrario, aquí las oportunidades de desarrollo y de ser mejor son enormes. Eso lo dicen estos grandes CEOs y totalmente convencidos nosotros a nivel firma y firma local de que República Dominicana no es la excepción a aplicar estas cosas y esos pensamientos. Así que de nuevo, muy agradecidos de que nos den la oportunidad. Y Franklin, con muchísimo gusto. Sí, comenzando el año, cuando ustedes lo dispongan, hablamos de un tema. Y Eric, para que no te pase lo mismo que a mí, que me lo han corregido como por 15 años, no es lavado de activos, es prevención del lavado de activos. Prevención del lavado de activos. Para que no digan que nosotros lavamos, sino que prevenimos el lavado de activos. Exactamente. 20 años corrigiéndome eso y todavía lo sigo diciendo y te escuché y me vi en el mismo espejo. Eso igual. Ayer escuché, muchas gracias, Francisco. Será tomado en cuenta 100%. Así, ayer escuché yo al abogado Eduardo Núñez, que se hizo muy famoso ahora, y le estaba diciendo, ayer era el día, hoy es sábado, el miércoles era el día de anticorrupción. ¿Cómo sí. Y dice, bueno, no dice anticorrupción, pero en realidad debe ser el día de la transparencia. O sea, como que el día de validar la transparencia. Entonces, claro, más o menos igual. Pero sí, Francisco, yo quiero que tú le envíes un fuerte saludo a mis dos grandes amigos, también, igual que tú, a Mario Torres y a Don Euclides allá en KPMG. Grandes amigos golfistas. Se lo doy de tu parte, créelo que sí, ¿eh? Ese dúo, esa dupleta jugando golf, no hay quien le gane. Eso siempre ganan ahí en el torneo de Franklin. Así es, así es. Así que un fuerte saludo a todos ustedes allá y de verdad que muchas gracias por compartir hoy un sábado, Francisco, que sé que es un día familiar. Y a todos ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía en su programa Mundo del Seguro. Que tengan muy buen fin de semana. Franklin Glacier y Lemke, un servidor con nuestro invitado Francisco González, socio de la firma KPMG. Muy buen fin de semana. Hasta el próximo sábado.